La lista de peleadores ha sido un tema de debate desde el principio de esta fantástica historia. Desde teorías de cómo será tal personaje, quién peleará con quién, hasta críticas a la misma, siendo la más común la relacionada con que ésta se le da demasiada importancia a dichos panteones y culturas sobre otros. Algo que sería normal si no fuera por el hecho de que la misma historia te dice que los integrantes fueron escogidos entre todo el mundo y toda la historia. Por lo que el hecho de que todos los humanos sean asiáticos y a excepción de uno o dos, todos los dioses sean europeos, a excepción de uno o dos también, la mayoría griegos, hace que se vea desbalanceado y con razón. Esto ha llevado a que los fans hayan hecho sus listas alternativas, y eso es precisamente lo que haremos en este video. Analizaremos y exploraremos cómo sería una lista que, bajo las críticas que se le hicieron a la misma, debería ser perfecta. Primera regla de la lista es que, al igual que en la lista original, todos serán hombres, por dos razones. Primero, porque las valquirias cumplen el papel de protagonistas y personajes femeninos en la serie. Que fallen o no en dicho papel será tema de otro video. Y la segunda y más importante, porque la lista se hace demasiado complicada de balancear, al menos por ahora. Cuando tengamos tiempo, posiblemente, si este video triunfa, me anime a hacer una lista perfecta con ambos sexos. O incluso lo más interesante sería hacer una totalmente femenina, algo estilo Majo Tyson, que sería mucho más sencillo. Pero la lista de este video será masculina por todo lo anteriormente mencionado. Segunda regla, en esta lista no se permite utilizar a ningún personaje de la lista original. ¿Por qué?, te preguntarás. Pues por el simple hecho de que todos son personajes muy memorables, por lo que decidir a quién sacar o a quién conservar caería demasiado en el subjetivismo y los gustos personales, así que para ser más objetivos, ninguno será conservado. Tercera regla, solo personajes históricos o mitológicos, porque de lo contrario se perdería la esencia del manga, así que olvídense de poner a Kratos o a Yujiro o a Shrek en la lista. Cuarta regla, dentro de lo posible no se repetirán nacionalidades o panteones, es decir, si ya pusimos a un dios griego no pondremos a otro dios griego, o si ya pusimos a un egipcio no pondremos a otro egipcio. De esa manera evitaremos que panteones famosos se roben el show. También se buscará que haya variedad en las profesiones y características generales de los personajes, es decir que no existen dos personajes iguales o demasiado similares, como es el caso de ciertos samuráis en la lista original. Quinta regla. De la misma manera, se buscará que el número de representantes por continente sean de la misma cantidad en lo posible. De esa manera, evitando que los representantes se acumulen en Europa y Asia, y dejando más campo a América, África y a Oceanía, que es la más ignorada en este tipo de listas alternativas. Y sexta regla, y es algo que no he visto a nadie hacer y es, yo considero, muy importante, que los reemplazos respeten al miembro original de la lista en sus características principales y en su exploración de personaje. Es decir que, si por ejemplo un personaje quería representar la maldad de la humanidad y era un asesino, no puede reemplazarlo con, no sé, Santa Claus, no tendría sentido. En esta lista se buscará que cada personaje pueda suplantar de la manera más completa al miembro original de la lista. Y sin nada más que decir, arranquemos. Moriremos todos. Una buena muerte es su propia recompensa. Como reemplazo del pechudo de Lubu, tenemos un personaje de la historia de África, un general al nivel de Lubu, Shaka Zulu, nombre con el que suele aparecer con mayor frecuencia en los libros de historia. Fue un jefe tribal Zulu que a principios del siglo XIX inició un proceso que transformó a la pequeña tribu Zulu en una gran nación guerrera, de las más poderosas de África, que se enfrentó con éxito al avance del Imperio Británico, desde el Cabo de Buena Esperanza. Él iba armado, con una lanza, al igual que Lubu, por lo que tendría el mismo Volund, y en cuanto a su principal motivación, sobre querer enfrentarse a un enemigo muy fuerte y digno, también encaja bastante bien con la historia de Shaka, ya que usualmente se ha acusado a Shaka de haber matado a más de 1 millón de personas en sus campañas, por lo que perfectamente se podría acoplar a su historia el trasfondo de Lubu de ser demasiado fuerte. Y por último, en cuanto al ejército que se aquí llamaba Lubu, al momento de su muerte, Shaka poseía un ejército de 90.000 a 100.000 hombres y mujeres. Por lo cual, sí, yo creo que este es un gran reemplazo para Lubu y un representante de la humanidad de parte del continente de África bastante épico. ¡Oh, Dios mío! ¡Es peor de lo que imaginé! ¡Es guapísimo! Buscar un reemplazo para Dan es una de las cosas más difíciles, pues este personaje es sin duda de lo mejor de Shumatsu, no solo por su caracterización, sino por la elección de su figura y lo que representa en la cultura.
pero como las reglas dictan que no se debe conservar ningún personaje de la lista original, tuve que buscar personajes mitológicos hasta que por fin di con la respuesta. Les presento a Komu Honua, que sería traducido como primero en la tierra. Él es el primer hombre de la mitología polinésica. Se casó con Lalo Honua, que sería la primera mujer en la tierra, ¿no? Y a esta pareja el dios Kane le dio un jardín y se les prohibió comer una fruta. Y sí, esta historia puede estar en su totalidad o en parte cristianizada, lo cual lo hace prácticamente perfecto, ya que es otra versión de Adán básicamente, una morena y con pelo castaño, al que le podemos atribuir todo su simbolismo, habilidades y trasfondo que el original, solo que con una piel bronceada y cabello negro. Y por supuesto, es un personaje representante de la humanidad por parte del continente de Oceanía, por lo que no pudo haber sido una mejor elección. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. El primer campeón del lado de la humanidad fue sin duda una elección interesante, pues encontrar a alguien que representa al perdedor más grande de la historia es cuando menos complejo. La elección por la que me incliné en un principio fue el héroe Héctor de Troya, ya que, pues ya saben, al igual que Sasaki Kojiro, solo es conocido por una derrota. Pero, sin embargo, como ya había usado demasiados personajes europeos en la lista, como ya lo verán más adelante, decidí usar un personaje más inesperado. Les presento a Galvarino, un guerrero mapuche perteneciente a las filas del Lautaro. Aunque apenas se conocen datos acerca de su vida, de hecho, al igual que Kojiro, es famoso por sus derrotas. Aún así, Galvarino fue uno de los guerreros mapuches más importantes. Combatió a las fuerzas españolas del gobernador García Hurtado de Mendoza y fue capturado en la batalla de Lagunillas, siendo esta su primera gran derrota donde, como escarmiento, le cortaron ambos brazos. Luego de este acto, con desdén y desprecio, alargó su cabeza y tendió el cuello para que terminaran con su vida. Pero no le quitaron la vida. Fue perdonado y regresó con los suyos, jurando venganza. Esto fue hecho, en palabras de sus captores, para que él transmitiera el terror de ser derrotado por los españoles y de esa manera los mapuches ya no pelearan. Pero sucedió todo lo contrario. Al volver, se presentó ante los mapuches, mostrando sus mutilaciones, clamando justicia y un mayor levantamiento mapuche como su antiguo líder Lautaro. Por su valentía y gallardía, fue puesto al mando de un escuadrón y ató cuchillos en ambos miembros mutilados, reemplazando sus manos. Luchó fugazmente junto a Caupolicán en las campañas siguientes hasta que ambos fueron capturados en la batalla de Millarapue, y García Hurtado de Mendoza ordenó matarlo lanzándolo a los perros, por lo que sí, solo es conocido por sus derrotas, aunque a diferencia de la historia de Kojiro, la de Galvarino es mucho más trágica que épica. Y ya que Galvarino no era un samurái, una katana no es un arma adecuada para su Volund. En su lugar, una prótesis mecánicas para sus brazos que cambien de forma serían más interesantes como armas versátiles, ya que además le darían un toque simbólico a sus Volund. Adicionalmente, tenemos que el personaje cumple con ser uno de los personajes representantes de la humanidad por parte del continente de América. Jack el Destripador es uno de los casos más complicados de manifestar, pues en concepto las características que los definen es ser una persona muy astuta, ser un asesino consumado y tener el título de el hombre más odiado de la humanidad, título que siendo sinceros le queda bastante grande a este asesino en serie. Pues aunque sí es famoso, pero odiado, lo dudo un poco la verdad. Es más como una mancha negra en la historia que un personaje que haya perturbado a la humanidad. Por lo que el primer candidato que pensé para reemplazarlo era Hitler. De hecho lo había puesto en la miniatura, no solo porque él sí efectivamente es el hombre más odiado de la humanidad, sino porque en su historia hay muchos elementos esotéricos, como por ejemplo que financió una investigación en busca de la legendaria tierra de Hiperbórea, una ciudad habitada por los dioses en la mitología, y otras historias que decían que durante la Segunda Guerra Mundial él habría adquirido un arma mística, la lanza de Longinus, la cual le permitía cambiar el destino, y que terminaría perdiendo antes de perder y morir. Pero el tema es que durante la pelea, la exploración temática que se le da al personaje de Jack el Destripador es la de una pseudo-evangelización, pues durante el combate se explora a través de él la corrupción del ser humano por una exposición a su medio, y la culminación de todo esto es la aceptación de Hércules de esa faceta oscura de la humanidad. Ya saben, todo eso de la frase, él también es un humano.
cosa que lamentablemente no podría hacer Hitler porque pues sería una falta de respeto para todas las víctimas del mismo y demás temas polémicos en los que no me quiero meter, por lo que descartemos al bigotón chistoso. No, chistoso el bigote, no él era bastante... nada. También pensé en Gilles de Rais, el verdadero asesino en serie más cruel de la historia, pregúntele a Dross, pero precisamente por su crueldad no era un buen candidato, por lo que finalmente decidí irme por una opción mucho más popular, el Drácula original, Vlad Tepes el Empalador. Cumpliría con el hecho de ser tan popular en la cultura popular, en la redundancia, como Jack el Destripador, siendo los vampiros algo que es un concepto básicamente odiado por toda la humanidad, bueno, algo así, y que ha atemorizado a la misma por generaciones. Además, este personaje, además de ser increíblemente cruel con sus enemigos, es sensibilizado al sufrimiento de los mismos, pues desayunaba delante de un bosque de cadáveres, a los que muy pocos en la historia podrían igualar. Se decía que este era amable con sus aliados, por lo que perfectamente podría recurrir al mismo arco narrativo de Jack, e incluso con más sentido, pues la guerra sí es un buen medio para ver transformar a un hombre en un monstruo, literal y figurativamente. Y al final la conclusión del combate con él también es un humano tendría más trasfondo, pues a Vlad se le considera un vampiro, un monstruo, siendo un reemplazo perfecto para Jack y un buen representante de la humanidad por parte del continente europeo. Un personaje capaz de reemplazar a Raiden Tamemon como el hombre musculoso del grupo y alguien con una fuerza incontrolable para su propio cuerpo. Tenemos a Victor de la Marre, es un levantador de pesas franco-canadiense, el cual se hizo conocido por haber superado al legendario Louis Cyr como el hombre más fuerte del mundo, además de que participó en deportes como el boxeo o la lucha, cosa que se podría aprovechar para darle el mismo trasfondo que a Raiden, siendo una persona que se contiene para no lastimar a sus oponentes, y así no ser considerado un monstruo por su increíble fuerza innata, ya que cuando tenía 20 y tantos años, Victor de la Marre dejó su pueblo para ir a la metrópoli Monterreal, al igual que Raiden dejó su ciudad natal para ir a hacerse sumo. Allí conoció a varios hombres fuertes como De Carrie, Cabana, Parré y Louis Cyr, poco antes de su muerte. Algo muy similar a lo que pasó con Raiden Tamemon conociendo a sumos famosos. A pesar de su tamaño inadecuado, de la Marre entró en la policía de Monterreal en 1912, así que es todo en uno, siendo un reemplazo perfecto para Raiden y siendo un buen representante de la humanidad de parte del continente americano. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Otro de los personajes difíciles de reemplazar es el gran Buda, Siddhartha Gautama, pues muy pocos personajes de la mitología comparten sus características. Sin embargo, no es imposible. Les presento al emperador de Jade, deidad de la mitología china y uno de los más importantes dioses del panteón taoísta. Se dice que de joven fue amable, inteligente y sabio, consagrando toda su niñez a ayudar a los necesitados y mostrando respeto y benevolencia, tanto hacia los hombres como hacia las demás criaturas. Este originalmente era un rey, como Siddhartha, y alcanzó su estatus de dios después de alcanzar la inmortalidad dorada y pasar 100 millones de años meditando y cultivando su alma, lo cual para mí lo hace bastante adecuado para reemplazar a Buda como el traidor de los dioses y el aliado de la humanidad. En cuanto al arma sagrada de Buda, esta tendría que ser reemplazada en el caso del emperador de Jade, y aunque el significado de las variantes cambiaría, no tendría por qué hacerlo su funcionalidad, pues su nueva arma sería impulsada por emociones, al igual que la de Buda, solo que esta estaría basada no en esto, sino en el zodiaco chino, ya que este zodiaco fue creado por el emperador de Jade en una de sus leyendas. Esto podría ser manifestado en una armadura tal vez que cambiara de forma imitando a los dos animales, o tal vez simplemente un arma que cambiara de arma, como en el caso de Buda. Finalmente, este personaje sería un buen representante de parte de la mitología china, de hecho taoísta del continente de Asia. Realmente eres el rey de reyes. Originalmente, como lo pueden ver en este video, pensé que la figura de Qin Shi Huang se basaría en el deseo de ser inmortal, pero después de ver la participación que tuvo en el manga, en realidad todo este personaje se basa en la idea del rey, cosa que se manifiesta mucho más en su reemplazo, el rey Arturo Pendragón, posiblemente el rey más famoso de las leyendas y un destacado personaje de la literatura europea, especialmente inglesa y galesa, en la cual se le presenta como un monarca ideal tanto en la guerra como en la paz.
además de que otros detalles como su relación con la espada sagrada Excalibur sería una excelente razón para que este personaje heredara el detalle de la esgrima que tuvimos que dejar de lado en el reemplazo de Sasaki Kojiro. Sin mencionar que tendría un flashback mucho más interesante, siendo sin duda algo una excelente opción de personaje representante de la humanidad por parte del continente y las leyendas europeas. La pregunta de la ciencia no es por qué, sino por qué chingados no. Encontrar un personaje que represente a todos los científicos de la humanidad y que utilice la ciencia avanzada para matar a un dios es complicado, teniendo en cuenta todas las características de Tesla especialmente. Sin embargo, desde Grecia aparece su perfecta contraparte, Arquímedes de Siracusa. Fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo, matemático y filósofo. Aunque se conocen poco detalle de su vida, es considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad. Entre sus avances en física se encuentran sus fundamentos en hidroestática, estática y la explicación del principio de la palanca. Es reconocido por haber diseñado innovadoras máquinas, incluyendo armas de asedio y el tornillo de Arquímedes, que lleva su nombre. Además, al igual que Nikola Tesla, construyó su propio rayo de la destrucción, el cual era llamado el rayo de calor, un artefacto compuesto de maquinaria y espejos ustorios que se usaba para destruir barcos enemigos. Este personaje, al ser uno de los científicos más antiguos de la humanidad y al ser tan ingenioso, sería una buena opción para reemplazar al legendario Nikola Tesla, y un buen representante de la humanidad por parte de Grecia y de Europa. A partir de ahora, entraremos en territorio desconocido, ya que desconocemos cuál será la exploración narrativa que será a los siguientes miembros de la lista, o incluso si estos terminarán participando en realidad, por lo que tomaremos las características de sus versiones históricas para buscar su alternativa lo más similar posible. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? La principal característica de Nostradamus, difícil de replicar, era el hecho de que era un doctor de la peste, y claro, su capacidad de ver el futuro. Sin embargo, la habilidad de ver el futuro se le dieron a Buda, y lo de ser médico de la peste parece haber sido ignorado olímpicamente. En su lugar, por el momento su participación parece indicar que será el mortal más poderoso, y que de alguna forma logró desbloquear poderes capaces de rivalizar con los dioses, y realizó hazañas que los perjudicaron en mayor o menor medida, siendo desterrado al infierno. Por lo que después de investigar encontré un personaje muy interesante, que podría reemplazarlo en todos estos aspectos. Imhotep, o Imhutes. Fue un erudito egipcio polímata, sabio, inventor, médico, matemático, astrónomo y el primer ingeniero y arquitecto conocido en la historia de la humanidad. Sumo sacerdote de Heliópolis, fue chatí del faraón Necherhet Soser. Sí, esa pronunciación me sale horriblemente mal. Diseñó la primera pirámide escalonada de Saqqara durante la dinastía tercera. No solo era un sacerdote médico, también era matemático y muchas otras cosas más, y esto indica que tenía básicamente los conocimientos operativos de la aritmética y geometría necesarios para manejar muchas disciplinas. Y de hecho sus capacidades fueron tan admiradas que tras su muerte se lo incluyó como el dios de la medicina en las leyendas egipcias, o sea que fue diosificado, por lo que casaría perfectamente con el Nostradamus presentado en Shumatsu. En cuanto al libro de las profecías, para reemplazarlo podríamos darle a Imhotep el legendario libro de Thoth, de las leyendas egipcias, el cual se decía que era un libro escrito por el dios de la sabiduría y el conocimiento, el cual contiene dos encantamientos, uno de los cuales supuestamente permite a quien lo lea percibir a los dioses por sí mismo. Sin duda, un buen representante de la humanidad por parte de la cultura egipcia y del continente americano. Pregunta, ¿por qué en este anime están todos mamados? Parece que ni les cuesta, ¿verdad? Ya, así nacen, ¿verdad? Ya mamados y todo. Si hablamos de las características del héroe del folclore japonés, Kintaro, que otro son habituales es el niño de oro, hablamos de una fábula interesante, ya que se trata de un niño de fuerza hercúlea, que fue criado en las alturas del monte Shigara, el cual se hace amigo de los animales de la misma montaña, y más tarde, después de haber capturado a Shiten Doji, el terror de la región, se convierte en un discípulo del legendario samurái Minamoto no Yorimitsu, bajo el nombre de Sakata no Gintoki. Por lo que sus características principales serían el ser un ser con pureza natural, a menos a cierto grado, al ser criado en la montaña, el tener una fuerza impresionante desde su nacimiento y al ser discípulo de alguien importante que le enseñe cómo pelear. Cosa que en mi opinión lo hace perfectamente compatible con un personaje de la mitología sumeria que todo el mundo conoce y quiere poner en la lista, el legendario Enkidu, el cual al igual que Kintaro tiene una fuerza inconmensurable desde su creación. Este también poseería la pureza natural, pues pasaría gran parte de su vida viviendo en el bosque rodeado por animales, y este,
Posteriormente, se volvería compañero de aventuras del rey y héroe mitológico Gilgamesh, el cual podría ser un buen reemplazo para Minamoto no Yorimitsu, pues la historia de mitad de Enkidu y Gilgamesh es bastante conmovedora. Y por último, el que Enkidu haya sido creado directamente por los dioses le daría al personaje la importancia que le dan a Sakata en el manga, con lo de buscar a Sigfrido y todo eso, siendo este personaje una gran elección para representar a la humanidad por parte de la mitología mesopotámica y del continente asiático. ¡Maldito campero! Saimo Haiha, apodado la Muerte Blanca, es otro personaje del cual conocemos solo el diseño, el cual está bastante épico, por cierto, el cual se caracteriza por ser considerado el francotirador más fuerte de la humanidad. Se trata de un soldado finlandés que combatió contra los soviéticos durante la Guerra de Invierno, de 105 días de duración, matando a 505 soldados enemigos y convirtiéndose en el francotirador que más soldados enemigos ha matado en la historia. Sin duda, un personaje sumamente interesante, y encontrar a alguien que sea su paralelo fue francamente una investigación bastante gratificante, pues no estaba versado en lo que a francotiradores se respecta. El personaje escogido en este caso es el legendario Carlos Hitchcock, conocido como Pluma Blanca. Se dice que pudo provocar 300 bajas, ya que muchas de sus incursiones fueron en solitario, siendo un francotirador letal, tal y como Saimo Haiha. Pero a diferencia de él, no utilizaba un rifle, no, sino que fue pionero en utilizar una ametralladora Browning M2 calibre 50 modificada como arma de francotirador, por lo que sería un guerrero un poco más versátil que el original, siendo una gran elección para representar a la humanidad por parte de Estados Unidos y del continente americano. De Rasputin en Shumatsu no sabemos nada, por lo que solo nos queremos por el personaje histórico, el cual se caracterizó por dos cosas: ser un religioso corrupto y con gran influencia, y por el hecho de que de alguna manera sobrevivió a varios disparos de bala a quemarropa, contando las leyendas que este poseía algún tipo de inmortalidad parcial. Lastimosamente es muy complicado hallar a alguien que comparta ambas cualidades, y sinceramente me está quedando sin opciones, pues necesito un miembro del continente africano para completar la lista, por lo que haré un poco de trampa en esto. Les presentaré al legendario Hermes Trismegisto, el cual es conocido como una entidad que ha sido mencionada de diferentes culturas en la antigüedad. Es comparado e incluso podríamos decir que es el paralelo al dios Thoth de los egipcios, ya saben, el dios del conocimiento del que ya habíamos hablado en la explicación de Imhotep. Incluso se dice que es una personificación del mismo. También se dice que era el Abraham de la Biblia, que todos conocemos, y después de ahí que tenga el paralelismo con la inmortalidad de Rasputin, pues no hay datos sobre cómo o cuándo murió exactamente. Además, cuando investigamos acerca de Hermes Trismegisto, que significa en griego Hermes el 3 veces grande, nos damos cuenta de que existe una cantidad gigantesca de teorías basadas en escritos antiguos de diferentes culturas, como la egipcia y algunas otras. Y se dice que fue el inventor de la alquimia, la astrología e incluso de la psicología. Y también se le atribuye a él la creación de libros como el Kybalión o la legendaria Tabla Esmeralda. E incluso se cree que predijo el advenimiento del cristianismo, cosa que para mí da el segundo paralelismo con Rasputin, pues este hasta cierto punto está relacionado con el cristianismo, pero también es el creador de cierta rama del ocultismo, así que pues digamos que podríamos considerarlo un religioso corrupto bajo ciertos términos, ya que básicamente es el creador de la alquimia y es considerado el hombre más sabio de la historia de la humanidad, pues en su opus magna antes mencionada, la Tabla Esmeralda, se dice que están los secretos de la creación de la materia y del alma, entre otras cosas, el poder de los dioses. Y por ese motivo Hermes Trismegisto fue deificado por diferentes religiones y culturas, tomando diferentes nombres. En el panteón griego fue llamado Hermes, los romanos lo llamaron Mercurio, y como ya dijimos antes, los egipcios lo llamaron Thoth. Y de ahí es donde me voy a agarrar para meterlo en la lista, pues cuando lo menciono como un personaje legendario, no estaba mintiendo, pues de él solo se sabe leyendas, no se sabe ni dónde nació, ni dónde murió, ni nada. Por lo que haya sido influyente en el Antiguo Egipto va a ser mi excusa para pensar que nació en África, y lo introduciré en la lista como representante del continente africano a falta de información oficial sobre su nacionalidad. Es que sí entendí la referencia. En el caso de Okita Shouji, es el único personaje que considero absolutamente innecesario, pues ya tuvimos en la lista un samurái,
Samurái que de hecho se supone que dentro de sí poseía todos los estilos de lucha con la espada de la historia de la humanidad. Por lo que poner otro samurái que además tiene todos los elementos clichés de un personaje edgy y que además tiene su propio manga es francamente decepcionante. Pues como ya dije, si tiene su propio manga, ¿para qué meterlo aquí? Es más que nada un capricho del autor. Así que espero que si quitan algún humano de la lista por la intervención de Buda sea este, pues es el menos original, y si conservan a este loco y quitan de la lista personajes tan interesantes como, no sé, Simo Haija o Rasputin, pues va a ser muy decepcionante. Pero bueno, regresando al punto de cuáles son sus características, pues tenemos la característica de su doble personalidad y de que es un guerrero letal. O sea que pues no son muy específicas que digamos. Y como me estaba quedando sin puesto para representar a Oceanía, les presento a Joseph Jones, más conocido como Mondin Joe. Él fue un convicto y el bushranger más conocido de Australia Occidental. Nacido en circunstancias pobres y relativamente difíciles, se convirtió en una especie de delincuente de poca monta, con un fuerte sentido de autodeterminación. Se le recuerda como una persona que era imposible de encarcelar, pues al mismo estilo de Houdini, él era capaz de escapar de cualquier prisión donde lo pusieran. De hecho, una de las historias más interesantes que le rodean es cuando le hicieron una apuesta que si lograba escapar de una prisión, hecha exclusivamente para retenerlo a él, lo dejarían libre de los cargos. Y pues sí lo logró. Además de eso, fue minero, por lo que poner la pelea con una pica sería interesante. Y pues como se pasó la vida rompiendo la ley, se podría insertar fácilmente en el trasfondo de su personaje la bipolaridad que le están dando a Okita. Y pues con eso tendríamos al representante de la humanidad por parte del continente de Oceanía. Dime, ¿también sangras? Tenemos al que posiblemente sea el representante de la humanidad en la última ronda y por lo tanto uno de los más poderosos y el más decisivo. Y por lo tanto el más representativo, pues debe tener sobre sus hombros a la humanidad entera, algo con lo que Leonidas encaja bastante bien, pues la faceta de líder la tiene más que resaltada, la faceta de guerrero también, y en cuanto a su trascendencia, creo que todos estamos familiarizados con la batalla de las Termópilas, donde él y sus 300 hombres repelieron con éxito a un ejército de inmortales y pusieron en jaque al rey Jerjes, el cual era considerado un dios. Pero, ¿cómo hallar un personaje histórico que cumpla con todos estos atributos? Pues hay unos cuantos, Entre ellos, tenemos al conquistador más importante de todos los tiempos, el emperador del gran imperio mongol, el inigualable Genghis Khan, el cual, gracias a su historia de excepcionales éxitos militares, los cuales expandieron su imperio a lo largo del continente asiático, demuestra que era un guerrero de temer, con una fuerza incomparable capaz de liderar a un ejército inigualable. Y con el liderazgo para unificar a todas las tribus mongoles bajo sus estandartes, siendo un general de poder imbatible amado por sus soldados, como Lubu, y con una fuerza comparable a la de Raiden Tamemon. Por otra parte, también se puede ver a la conquista de Genghis Khan como una total destrucción a escalas sin precedentes que condujo a una disminución drástica de la población en algunas regiones, como resultado tanto de los exterminios masivos como de la hambruna provocada, por lo que también es un personaje que representaría la maldad de la humanidad en la guerra, como Jack el Destripador. Por otro lado, el reino budista, Igur de Cho, por ejemplo, lo veía como un libertador y abandonó voluntariamente el imperio de Qatar Kithai para convertirse en vasallos mongoles. Genghis Khan no solo permitió esto, sino que practicaba la meritocracia y la tolerancia religiosa, siendo un gran rey como Qin Shi Huang, y siendo también visto como un líder espiritual, aunque no con el estatus y la trascendencia de un Buda. También fuera tratado benéficamente por fuentes del Renacimiento temprano, por respeto a la gran difusión de la cultura, la tecnología y las ideas a lo largo de la ruta de seda, bajo el imperio mongol. Difusión que a la vez lo podría poner como un aliado de la ciencia y del avance, al igual que Nikola Tesla. Y sí, aunque la mayoría de estos paralelismos pueden ser algo rebuscados, es mi manera de mostrar que este personaje posee una historia de fondo lo suficientemente amplia como para ser expandida lo que el autor requiera contar en este último combate. Pero saliendo del tema de que podría adoptar todos los temas de los periodos anteriores, este también, al poner la ruta de seda bajo un entorno político cohesivo, también facilitó considerablemente la comunicación y el comercio entre el noreste de Asia y el sudeste asiático, musulmán y la Europa cristiana, impulsando el comercio global y expandiendo los horizontes culturales de todas las civilizaciones euroasiáticas de la época, teniendo la capacidad para unir a la gente. Y es por todo esto que lo considero un buen representante de la humanidad en completo, en el último enfrentamiento en contra de los dioses, por parte del continente asiático. Dejando la tabla de esta manera.
Una agrupación mucho más igualada en cuanto a los representantes de cada continente. Y aquí, terminando la lista de humanos, es donde dejaremos el video. Esta historia continuará. De inmediato. Mi manera es la manera de los dioses. Hijo del sol, hijo de la luna, lidera los ejércitos de tu padre en cada batalla desde el frente. El primero en presentarse de manera estruendosa, ansioso y extasiado del conflicto. Y el último en irse del campo de batalla, luego de haber llorado a sus compañeros caídos, derramando su lluvia desde el cielo. El primer dios en enfrentarse a la humanidad fue el poderoso berserker del trueno, Thor, cuyas características principales son su fuerza imbatible, al ser, al igual que su oponente, un guerrero que nunca conoció la derrota, aburrido de las batallas, pues nadie era un guerrero digno, y cuya poderosa arma, cubierta de relámpagos, era capaz de destruir a cualquier enemigo. Sin duda, un oponente intimidante para la humanidad, y su reemplazo no vendría a ser menos. Les presento a Illapa. Según la mitología incaica, él era el dios del rayo, la lluvia y la guerra, cuyo caballo galopaba por los cielos, produciendo el sonido de los truenos. Se le representaba como un imponente hombre de brillante vestidura, que portaba un garrote de oro, la cual simbolizaba su poder y capacidad de generar truenos y relámpagos. Sin dudas, un digno reemplazo para el berserker del trueno, el cual abriría el torneo de manera brillante y violenta, tiñendo el campo de batalla con una lluvia de sangre, además de ser un gran representante de la mitología incaica del continente americano. La segunda deidad a reemplazar sería el famoso Zeus, pero su reemplazo lo dejaré para el final, junto con el reemplazo de Odín, pues veo a ambos como los líderes de los dioses, uno gobernando la luz y otro gobernando en las sombras. Dios resplandeciente, aquel que da la paz, la luz y el perdón a los hombres y la belleza al mundo entero, el más sabio entre los dioses, el que mejor habla y con más gracia, es tal la calidad que asiste, que nadie puede contradecir tu juicio. Tú habitas en el blanco cielo, ante tu presencia, nada sucio puede existir. Por lo que, continuamos con el dios Poseidón. Esta es la peor adaptación del mito, pues se pinta a este dios como una representación de la perfección de los dioses, un dios frío, que nunca muestra ningún tipo de emoción o ningún vínculo, solo le importan los modos, es el dios que nunca pierde, no solo en el combate, simplemente no hay imperfección en todos los ámbitos. Algo que creo que estaría mucho mejor representado en el personaje que he elegido, el cual es el glorioso dios Aesir de la luz y la belleza, Baldur, del cual se decía que era imposible dañarlo, pues todo lo que existe prometió jamás hacerle daño, por lo que las armas serían repelidas y los ataques detenidos sin razón, antes de llegar a tocar su cuerpo, el cual brillaba con un esplendor sin igual. También se mencionaba que era el más sabio entre los dioses Aesir, el que mejor habla y el con que tiene más gracia, y que nadie era capaz de contradecir su juicio. En cuanto a su arma en combate, pues podría llevar la legendaria espada del verano de las leyendas escandinavas, la cual se movía por sí sola, con el objetivo de proteger a su usuario y atacar a sus oponentes. De esa manera, el poderoso Baldur podría derrotar a sus oponentes sin ni siquiera moverse un milímetro. Y en cuanto a su pasado, la mítica escena de Poseidón borrando a su hermano de la mitología por su traición y su posterior regreso, se podría fácilmente adaptar a la guerra entre los dioses Vanir y los Aesir, donde los Aesir terminarían victoriosos de dicha guerra civil, dejando el paralelo de damas al dios Manir, que era el propietario original de la espada del verano, y alguien que también es dios de la luz, el dios Frey, al que intentaría borrar de la historia junto con su clan de deidades, para finalmente ser herido por primera vez por el muérdago, presente en la Volund de su oponente, y que terminaría por asesinarlo, haciendo que, al igual que en los mitos nórdicos, la muerte de Baldur sea la apertura para la batalla que terminaría por definir el destino de los dioses, siendo este el mejor representante posible de la mitología nórdica y del continente europeo. Rescatado por los mares y criado por los dioses, aquel que siendo hombre trascendió a la divinidad,
Tú que alzas el sol contra el suelo, que haces emerger del océano a la tierra, que levantas el cielo sobre tus hombros, humano, pero superior al humano, das el fuego y proteges a los hombres. Hércules es el primero de los dioses, que se nos mostraría que estaban del lado de la humanidad, ya que este era originalmente un humano, pero después de demostrar su valía en un combate y pasar por sus 12 trabajos, terminaría convirtiéndose en un dios al nivel de los más poderosos, siendo la representación de la bondad y el amor de los dioses por los hombres. Sin duda un personaje algo difícil de reemplazar por el hecho de que la figura del mismo ya estaba posicionada en la cultura como una versión más amable del mismo, algo que comparte con su reemplazo elegido en este caso. Maui es un personaje de la mitología maorí y polinésica, un semidios, famoso por sus hazañas y su astucia. Según la leyenda, Maui fue un semidios que pescó a Nueva Zelanda del fondo del mar, se peleó a puñetazo limpio con el mismísimo sol, levantó el cielo para que los hombres no tuvieran que arrodillarse. Eso es muy simbólico, hermanos. Combatió en contra de los mismos terremotos y le enseñó distintas disciplinas a los humanos, siendo el elemento más particular del mismo que va armado con un anzuelo mágico. Sin duda un elemento creativo a usar en combate, como reemplazo del garrote mágico que portaba Hércules en su combate. De hecho, muchos dicen que este personaje, debido a sus hazañas, sería mucho más fuerte que Hércules. Y de hecho, en algunas versiones de su mito, este no tendría sangre divina en él, siendo solo un humano, posiblemente el más poderoso de la humanidad, por lo que considero un gran reemplazo de parte de los mitos polinésicos y la mitología maorí del continente de Oceanía. Reflejo, opuesto y complementario del Creador, tú eres aún más incomprensible que tu contraparte. Sin ti no hay cambio, sin ti no hay avance, sin ti el tiempo no tendría sentido. Eres temido, porque terminas lo que ya ha existido, pero no por maldad, sino para dar paso a lo que ha de existir. El caso de Shiva es uno que es tanto un alivio como una decepción. Una decepción porque un personaje tan rico en historia y poderes fue reducido a un vendehumos con la historia más aburrida entre los dioses y los poderes más básicos de entre su increíblemente amplio repertorio de leyendas y mitos. Pero alivio porque gracias a la pésima adaptación del mismo, sus características principales se reducen bastante y se vuelve mucho más fácil de reemplazar, siendo su característica principal que usa un arte marcial y que es un buen peleador y poco más la verdad. El primer candidato para su reemplazo fue el dios de la guerra de la mitología mapuche, el cual aparte de ser un extraordinario guerrero poseía varios brazos como Shiva. Pero como ya tenemos a Galvarino en la lista de humanos por parte de los mapuches y en Latinoamérica hay muchas más culturas para elegir, decidí descartarlo y poniendo finalmente a un dios de la mitología Aymara, una mitología proveniente de mi tierra natal, Bolivia, el dios Tunupa, el cual es considerado como la contraparte malvada del poderoso Viracocha, el dios supremo de su mitología, el cual era una entidad violenta, que poseía control sobre el fuego celeste, el relámpago, y el fuego terrestre, el magma. Y que su arte marcial de tipo danza podría ser perfectamente el tenki, una danza tradicional de combate de la cultura boliviana, siendo este un buen representante de la mitología aymara y del continente americano. Oh vosotros, residentes de la tierra y del cielo, los del norte, del sur, del este y del oeste, algunos de los rayos de mi ser llegan a vuestros pechos, pero mis verdaderas formas las oculto en mí, pues yo soy aquel a quien nadie conoce. No es posible regresar a la época lejana en la que el cielo fue creado por mí, en que la tierra fue separada, en que fueron ubicados en lugares distintos los seres nacidos del cielo y los seres nacidos en la tierra. Una radiación de luz fluye en todo mi ser. Yo soy un solitario inmenso en mi soledad. Villamonten, Zero, Hayun, Mara. Bueno, esta cosa es la fusión de los 7 dioses de la fortuna, siendo su principal característica el que un grupo de dioses que representan lo mismo se unan haciendo una fusión ultra mega mamadísima. O bueno, supongo que esa era la idea. Tomando dicha característica principal, me vi tentado a poner a los orillas de la mitología yoruba, a los dioses de la noche de la mitología celta y a otros grupos de dioses de la mitología americanas. Pero como tampoco tenía la idea de poner a puros dioses que solo conocen 4 camas en la lista, decidí que, al final, los elegidos serán las diferentes y variadas representaciones del sol de la mitología egipcia. Amón, Kepri, Horajti, Atún
Ignum, los cuales de hecho, al igual que los dioses de la fortuna, podrían descender de una barca fácilmente, de la barca solar que surcaba los cielos, y al fusionarse en un solo ser, se convirtieran en el dios supremo del sol, Ra, el cual sería tan poderoso que pondría el jaque al dios traidor en busca de destruirlo por completo con sus poderes, siendo tal vez la transformación final que se tiene del mismo podría ser una representación de Apophis, al ser implantada en él con anterioridad, siguiendo una adaptación del mito donde Isis lo envenena con una serpiente para quitarle el poder y hacer que se retire, transformándose a medio combate en una versión oscura de sí mismo, una versión de Apophis, devorando al sol, envenenándolo con la ambición de devorar toda la creación, hasta que finalmente sería destruido y salvado por su oponente, siendo de esta manera un buen representante por parte de los dioses de la mitología egipcia y una excelente forma de adaptar la historia a este nuevo dios, representante del continente africano. Aún sobre todas las deidades clasificadas arriba y superándolas en poder, honor y majestad, está el dueño del cielo, conocido como un ser de carácter único, poseyendo atributos que van más allá de la nobleza, demasiado abstractos y refinados para haber sido originados del pensamiento de los hombres primitivos. El caso de Hades también es otro complicado, pues este dios se caracteriza por el uso elegante y eficiente de su arma larga, así como también de su atributo de líder o rey del más allá, siendo también que su trasfondo y razón para luchar es la muerte de su hermano Poseidón en una batalla anterior, cosa que es algo muy difícil de replicar, pues las reglas que habíamos planteado con anterioridad nos prohíben poner a dos deidades de la misma mitología, por lo que esta característica tendría que modificarse un poco, por lo que en mi lista el puesto de dios rey le pertenece a Olorun, perteneciente al panteón yoruba. Olohun o Olorum, también traducido como dueño del cielo, es el dios supremo y líder de los orishas. Olorun también era conocido como Olodumare, dueño del espacio infinito, aunque siendo estrictos, Olodumare era el ser supremo y fue suplantado por Orun en próximas manifestaciones de las religiones, quien acabó identificándose con él. Su importancia actual se debe a la influencia cristiana y musulmana en la espiritualidad, vida y pensamiento yoruba, sincretismo por el cual a Olorun se le considera omnipresente, omnisciente y omnipotente. Los nombres de Dios entre los yorubas tienen una importancia y significado súper importante. Esos nombres revelan las ideas que tiene la gente de Dios, por lo que, siguiendo esa línea de pensamiento, Olorun es considerado el rey sagrado y puro. Por esto es referido como Obati Koleri, el que no tiene defecto. Olorun es también Adakedajo, un juez justo e imparcial, poniendo a veces a juicio a los malvados de este mundo. Él también es Esleda, el creador, Alaye, el viviente, Elemi, dueño del espíritu dado a los seres humanos, Agoago, el altísimo señor en la gloria, y Atere Kari Aye, quien cuyo ser e influencia se extienden sobre toda la creación. Por lo que, tomando en cuenta estos atributos, se me ocurre que podrían utilizar técnicas de manipulación del espacio o incluso teletransportación, y su forma de pelear podría incluir el arma de alguno de los dioses caídos anteriormente, como fue el caso de Hades y el arma de Poseidón, siendo lo que más encajaría que intentara vengar la memoria de Baldur, porque este era considerado el dios más amado y como su arma, la espada del verano, tiene conciencia propia, sería interesante que volviera a pelear ahora en manos del dios del cielo, para vengar a su antiguo portador. Incluso si pudieran mejorar el arma haciendo cortes que rompieran las dimensiones o que cortaran el espacio, sería súper genial, siendo una excelente opción para representar a la mitología yoruba y al continente africano. La vida no puede existir sin la muerte. Por eso estoy aquí. Ellos pensaron que para valorar la vida había que crear al dios de la muerte. ¿Cómo se puede amar la luz sin conocer la sombra? Por eso, solo por eso estoy aquí. Soy el señor de la oscuridad. Belcebú es uno de los personajes más geniales del bando de los dioses, y de los que más libertad creativa tuvieron también, aunque en este caso los cambios de su trasfondo e historia sí que son muy interesantes, ya que se caracteriza por ser un dios maldito, odiado por los hombres y por los dioses, pues dentro de sí habita el mismísimo Satanás, que tomará control de su cuerpo y asesinará a todos sus seres queridos para mantenerlo solo por siempre. Y su principal habilidad son el uso de las vibraciones, como un perfecto ataque y defensa, una técnica potenciada por su bastón, el cual es un arma sagrada que denominan el aleteo de la mosca. Todo muy épico, pero mitológicamente hiper, mega impreciso.
Por lo tanto, buscaré un reemplazo al que le podría atribuir dicha historia de manera coherente, pero que no necesariamente posee la misma historia mitológica, porque esa historia no es mitológica, simplemente. Es pues invención de la serie, y debido a las reglas ya establecidas con anterioridad, les presento a Mictlantecuhtli, de la mitología mexica, zapoteca y mixteca, también llamado el humeante dios del inframundo. Por lo tanto, era el dios de las sombras, regía el mundo subterráneo, país de los muertos o reino de Mictlan. Se le representa como el esqueleto de un humano con una calavera con muchos dientes. Al ser dibujado, es representado con cabello encrespado y negro y con ojos estelares o de estrellas, puesto que habita en la región de la oscuridad completa, por lo que perfectamente podría tener la misma apariencia que le dieron a Belcebú, con todo y bastón de cráneo. En cuanto a ser odiado por los hombres, se le rezaba para acabar con las guerras y las plagas, así que podríamos decir que bajo cierto punto que era el dios que las provocaba, y aunque sus habilidades están más relacionadas con el sol negro, como en la cultura mexica de los 9 inframundos, está estrechamente relacionado con las cuevas del subsuelo. También podríamos decir perfectamente que está relacionado con las vibraciones o los temblores de la tierra. Al menos está más relacionado que Belcebú original. Y bueno, para terminar, lo más importante es que en las colonias se le relaciona mucho con la figura de Satanás, por lo que también podría ser introducida la maldición, y que dicha figura demoníaca estuviera dentro del mismo, siendo sus amigos los dioses que terminaría matando, los otros gobernantes del inframundo y su esposa, Mictecacihuatl. Razón por la que se aisló en el noveno círculo del inframundo, dándole la misma motivación que al Belcebú original, un interesante reemplazo del lado de los dioses por parte de la mitología mexicana y el continente americano. Érase una vez, sagrado, un tiempo más allá del tiempo en el cual los seres totémicos espirituales ancestrales formaron la creación. Dos formas del tiempo, dos corrientes paralelas de actividad. Una es la actividad diaria objetiva, la otra es un ciclo infinito espiritual, llamado el tiempo del sueño, más real que la realidad misma. Lo que sea que pase en el tiempo del sueño establece los valores, símbolos y las leyes de la sociedad y de la vida misma. El dios Loki es uno de los casos más interesantes, pues él mismo creó su propio arquetipo, el de los tricksters o dioses embusteros, y al parecer sus habilidades estarán relacionadas con las ilusiones y la magia en general, a lo que se manifiesta perfectamente en su reemplazo. Un dios del sueño de la mitología australiana, que además tenía cabeza de pájaro en alguna de sus manifestaciones, lo cual encaja a la perfección porque al ser un dios del sueño podría crear ilusiones, como lo haría el dios del engaño, y sus habilidades mágicas están a la par, pues creó la edad del sueño, además de reemplazar a Anubis como el dios furro del equipo, ya que este tiene la apariencia de un pájaro en muchas de sus ilustraciones, aunque también podría ser una máscara que usaría una versión humana del mismo, o podría ser también un paralelismo con la habilidad de transmutación del Loki original, siendo este un gran representante de los dioses por parte de la mitología australiana y del continente de Oceanía. Las poderosas voces de mi venganza rompen la quietud del aire, permanecen fijas como monolitos, monumentos de cólera sobre una pradera de sinuosas serpientes. Yo me he convertido en una poderosa máquina de aniquilación para separar en fragmentos el cuerpo de mi enemigo, al cual destruiré. En el caso del dios Anubis no tenemos ninguna pista sobre sus características en el manga, solo podemos guiarnos sobre lo que dice la mitología sobre el mismo, pues en esta se lo menciona como un dios del mundo de los muertos, adorado como un guardián de la necrópolis, y destacado por el arte de la momificación, manteniéndolo incorruptibles para el momento futuro de la resurrección. Y bueno, si tomamos esto como las características principales a igualar, entonces buscamos a un dios de los muertos, pero que no fuera el rey del inframundo, siendo la deidad que creó que sería más interesante de explorar el dios de la muerte de la mitología vudú, ya que además de ser el amo de los muertos, el varón Samedi también es un dador de vida, puede curar a los mortales de cualquier enfermedad o herida infligida, siempre que crea que vale la pena, y sus poderes son especialmente grandes cuando se trata de maldiciones vudú y magia negra,
incluso si alguien ha sido afectado por un maleficio que lo lleva al borde de la muerte. No morirá si el varón se niega a cavar su tumba. Mientras el varón los mantenga alejados del suelo, estarán a salvo. También tiene relación con los zombies y tiene cierto dominio sobre las loas o espíritus de la mitología vudú. Y claro, puede viajar entre reinos invisibles y el mundo material, siendo sinceramente muy interesante de ver cómo podría pelear. Se me ocurre una fusión entre las habilidades de Novara y la elegancia de Jax el Destripador, pues se dice que este siempre se manifiesta como un hombre con traje y sombrero de copa, con piel oscura y pintura ceremonial, que se asemeja a un cráneo en su rostro, siendo en mi opinión de los representantes más interesantes, por parte de la mitología vudú y del continente africano. El dios de la guerra sangrienta y de la crueldad, personificación del furor bélico, se deleita con las matanzas y la sangre derramada, es odiado por todos los dioses, solo amado por la muerte y el exceso. Y siguiendo con los dioses de los que no sabemos casi nada, tenemos a Susanoo no Mikoto, el cual yo teorizo será el dios samurái de parte de los dioses. Este era el gobernante de las tormentas y de las batallas. Lo más destacable de él en la mitología es la historia donde los demás dioses lo llevan a juicio por matar al caballo celestial, provocar la oscuridad en el mundo, al asustar a su hermana Amaterasu, al acabar con una de sus doncellas, y por eso mismo los dioses deciden desterrar a Susanoo del cielo, en cuyo exilio terminó salvando a un grupo de humanos de la legendaria bestia mitológica Yamata no Orochi, del cual obtuvo su legendaria espada, Kusanagi. Y bueno, por este mito es por lo que pienso que será un samurái. Y bueno, en el caso del reemplazo para este interesantísimo personaje tenemos a un representante muy curioso de la mitología romana, el dios Marte, el cual bajo ninguna circunstancia debe ser confundido con el patético Ares que aparece en el manga, pues en la mitología griega el dios de la guerra era odiado y por lo tanto humillado, porque siempre perdía en contra de su hermana Atena y siendo despreciado por su padre Zeus, a lo que se contrapone bastante bien con la representación de Ares en el manga. Sin embargo, era todo lo contrario para su contraparte romana, pues en esta cultura no solo era el dios de la guerra, sino que representaba la paz, que venía con el final de las guerras. Por esa razón tenía un cargo más importante, siendo casi el dios principal de su cultura, siendo retratado como alguien mucho más poderoso, eficiente e intimidante. Un buen retrato para que este funcione como un peleador. Y en cuanto a su historia, podremos hacer que una especie de reinterpretación de los mitos paralelos de ambos personajes, utilizando tal vez una versión joven del dios, cuando este era inexperto y patético, siendo desterrado del Olimpo y de Grecia por sus congéneres, los olímpicos. Luego este huiría a Roma, donde entrenaría y se volvería muy poderoso, para posteriormente volver al Olimpo y destruirlo por completo, matando a todos los dioses que en algún momento lo rechazaron. Y de esa manera, como plus, damos la explicación de por qué ningún otro dios olímpico aparece o participa en el torneo, siendo que estos personajes ya fueron asesinados por el dios de la guerra, haciendo para mí a este personaje un perfecto representante de los dioses por parte de la mitología romana y del continente europeo. Dios del crecimiento, la madurez y la decadencia, el cambio de todo lo que existe, a veces luz, a veces tinieblas, a veces maligno y a veces benevolente, a veces espacio y a veces tiempo. Nada permanece, todo está en constante cambio. Tú creaste todos los caminos, tú eres el cambio. Ay, Apolo, ¿por qué eres así? Este dios es demasiado versátil y literalmente podría ser adaptado al manga de 1000 formas distintas, desde un artista que utiliza la música para atacar, un jinete que pelea desde su carruaje de fuego, un sniper, un peleador a distancia que utiliza flechas, un peleador cuerpo a cuerpo, un dios del sol, un dios de las plagas, un dios de las enfermedades, el dios de los oráculos y bastantes etcéteras. Básicamente, es dios de todo, por lo que me veré obligado a asumir una de las atribuciones para poder encontrar un reemplazo del mismo. Por lo que ya teniendo a Ra como el dios del sol y como nos sobra dioses de la muerte, me inclino por lo que este personaje será caracterizado por una habilidad para ver el futuro, a través de la profecía de los oráculos, característica de la cual nos agarraremos para buscar su reemplazo. Por lo que les presento al poderoso Zurvan, un dios arcaico iranío,
del que ya existen testimonios escritos desde el siglo IV a.C., cuando Eudemo de Rodas afirmaba que los magos llamaban al todo uno e inteligente, a veces espacio y a veces tiempo, como la luz y las tinieblas, entendida como los principios del bien y el mal, siendo un buen paralelismo de Apolo, que es el dios del sol y de las pestes, además de que también es un dios multiusos, y entre sus características más destacables e interesantes es que es capaz de manipular el espacio y el destino, también de ser un ser andrógeno, con cabeza de león en algunos casos, y portando las llaves del tiempo. Un título bastante épico para su arma divina, si me lo preguntan. Y sin duda, un personaje con mucho potencial de adaptación para un combate épico, por lo que lo considero un buen representante de los dioses por parte de la mitología iraní y el continente asiático. 8 estándares de la guerra se levantan al unísono. Palomas blancas llevan el mensaje del protector de la vida humana, dador de paz y felicidad, tutelar de los marineros y agricultores, hacedor de las espadas, venerado por los guerreros más fuertes y honorables, pues la guerra y el honor le pertenecen, la vida y la muerte le obedecen. Antes de terminar con los dioses supremos, debemos repasar algo muy importante, y es que el hecho de que Buda haya cambiado de bando hizo que la lista se reformulara, pues ahora los humanos poseen 14 integrantes y los dioses pasaban a tener 12. El puesto de Buda fue tomado por Hades, sí, pero en realidad esto solo ha hecho que vuelvan a ser 13, pero que faltaría un integrante para que la lista de los dioses y los humanos estén con un contadores parejos. Y como no sabemos cuál será el dios que tomará este lugar vacante, o si algún dios terminará peleando 2 veces, como Zeus lo insinúa, no sé muy bien a quién poner en este puesto para completar la lista porque no tenemos ninguna pista. Además de eso, al estar armando mi lista me di cuenta de que no había incluido a ningún dios japonés, lo cual no puede ser porque el manga es japonés. Y como el dios más representativo en el caso de los combates ya fue tomado por la lista original refiriéndome a Susanoo, este puesto bonus es la oportunidad perfecta para introducir a un reemplazo de dios japonés, por lo que les presento a Hachiman. Su nombre significa el de los 8 estandartes, y en el sintoísmo era el dios de la guerra, pero todos lo conocen por ser el dios de los samuráis, y esa es precisamente la razón por la que creo que sería perfecto para tener este puesto bonus en la lista, pues no solo cumple el rol de dios proveniente de Japón, sino que también toma el papel de una figura tan reconocible en el ámbito de los combates como son los samuráis, por lo que sin duda sería un buen representante de Japón y del continente asiático. Y finalmente, llegamos al momento de definir a las deidades supremas del equipo de los dioses. Deidades que decidí poner juntas porque debido a la ruptura de la lista por parte de Buda y la posibilidad de que se produzca un combate extra, deja como incógnita quién será el enemigo final. Podría ser que Zeus luchara por segunda vez y sea el enemigo final, o también podría no volver a pelear, y eso dejaría, en mi opinión, a Odín como el villano final a vencer. Sea cual sea la opción correcta, lo que es seguro es que estos dos personajes fuera y dentro del torneo son aquellos que gobiernan sobre todos los demás, dioses y panteones, debido a que son también 2 de los dioses más famosos y populares. Por lo que dejarlos fuera y reemplazarlos por otros de igual impacto o mitología no es fácil, y simplemente no era posible tener ambas. Tenía que elegir entre una u otra, y pues entonces decidí que en mi versión de la lista uno de los líderes poca relación mitológica tendría con su contraparte, pero con una gran importancia y fama en la cultura popular, siendo el líder público, por así decirlo, y el otro, teniendo una gran relevancia y paralelismo mitológico, pero siendo muy poco conocido, por lo que se le podría describir como el líder de los dioses entre las sombras. Señor, te pido perdón por mis 3 mayores pecados. Ante todo, por haber peregrinado a tus muchos santuarios, olvidando que estás presente en todas partes. En segundo lugar, por haber implorado tantas veces tu ayuda, olvidando que mi bienestar te preocupa más a ti que a mí. Y por último, por estar aquí pidiéndote que me perdones, cuando sé perfectamente que nuestros pecados no son perdonados antes de que los cometamos. Vishnu es un dios venerado por el hinduismo. Junto con Brahma y Shima, Vishnu forma la Trimurti, siendo el dios supremo de dicha mitología, descrito como un concepto metafísico abstracto, quien tiene varios avatares, para actuar como el conservador protector, cuando el mundo se haya amenazado por el mal, el caos y las fuerzas malignas destructoras.
de sus avatares encarnaciones. Se pueden destacar a Krishna, el Mahabharata, y a Rama en el Ramayana, siendo un gran reemplazo para Zeus, pues cumple con sus características de ser el padre y soberano de los dioses, y debido a sus múltiples avatares, se le podría dar, al igual que a Zeus de Shumatsu, la característica de que prefiere luchar mano a mano. Porque siendo sinceros, si se utiliza dicho personaje a su máximo potencial, veríamos multiversos enteros siendo creados y destruidos en cuestión de segundos, al estilo de TTGL. Y siendo sincero, debido a que posee varios avatares, el que luche en 2 combates sería algo muy interesante, siendo el gran enemigo final de la humanidad, y un gran representante de la mitología hinduista y del continente asiático. Supremo dragón de las tinieblas, que se posa sobre las raíces del árbol del mundo, tú que señoreas sobre el mundo subterráneo, danos la bendición de la tierra y sus tesoros, bendícenos con tus magias poderosas, con tu medicina y con tu música. Y en cuanto al Dios Supremo que gobierna entre las sombras, y como reemplazo del enigmático Odín, tenemos a Veles, Volos, Hueles o Voloh. El dios eslavo de la tierra, las aguas, los bosques, la fertilidad, el ganado, el pasto, las serpientes, los lobos, la medicina, la música, la magia y el mundo subterráneo. Además, se le asocia a los dragones, la riqueza y las travesuras. Veles resulta ser un dios complejo y antiguo. Incluso se piensa que puede ser una reliquia proveniente del panteón proto-indoeuropeo. Se le ha representado con cuernos y con lengua barba. Y como pueden observar, comparte muchas características con Odín, al ser ambos dioses hechiceros, con múltiples atribuciones y líderes de sus respectivos panteones. Solo que Veles tiene dragones, lo cual le suma puntos de epicidad, y pues creo que podría fácilmente ser un reemplazo perfecto para el poderosísimo Odín, siendo lo único que tiene en su contra que es un personaje desconocido por el público general. Por eso mismo no podría fungir también como un villano final, a menos que este tenga una historia de trasfondo que se fuera construyendo a lo largo de la obra, o algo de ese estilo. Pero sea como sea, este es el último representante de los dioses, por parte de Rusia y el continente europeo, y el último integrante de esta lista. Dejando la tabla de esta manera, sin duda es una agrupación mucho más balanceada y variada que la original, quedando los combates en un hipotético Shaka Zulu vs Iapa, Vishnu vs Komuhonua, Baldur vs Galvarino, Maui vs Vlad Tepes, Tunupa vs Víctor de la Marré, el emperador de Jade vs Ra, Oloru vs el rey Arturo, Mictlantecuhtli vs Arquímedes de Siracusa, y de manera aún más hipotética, pues no sabemos cuáles serán los emparejamientos a partir de este punto, Algira vs Mondin Joe, Barón Samedi vs Hermes Trismegisto, Surban vs Imhotep, Marte vs Enkidu, Veles vs Pluma Blanca y Vishnu vs Genghis Khan. Eso claro, en el caso de que algún personaje pelee 2 veces. Si ese no es el caso y se debe usar al personaje de bonus, los combates finales serían Hachiman vs Pluma Blanca y Veles vs Genghis Khan. Y sí, ya sé, son combates tanto brutales como aberrantes. Y bueno, a partir de ahora solo depende de ustedes. Díganme abajo en los comentarios qué les pareció este despliegue de teorías e investigaciones mitológicas. ¿Les agrada la nueva lista? ¿Qué personaje les hubiera gustado ver en la historia original? ¿Les gustaría que hicieran más listas de este tipo? Como por ejemplo una lista donde metamos también a personajes femeninos, o una lista de personajes de solo un continente o una mitología en específico. Díganmelo en los comentarios, pues estoy muy tentado en hacer una versión de la lista de cómo hubiera sido si solo hubieran tenido personajes de la mitología griega, o si solo hubieran aparecido personajes de la mitología japonesa. Y bueno, gracias por ver el video hasta el final, y no se olviden de dejar su propia lista en los comentarios.